Buenos días. Ya, doctor, ¿qué tal? Hoy tenemos el gusto de tener a Priscila, fellow de Retina, a hablarnos del campo del tratamiento de la degeneración macular seca, que ha estado bastante seco por muchos años, pero en los últimos han aparecido una cantidad de opciones y como en todas las novedades está costando mucho trabajo saber qué sirve, qué es verdad y sobre todo, ya todos lo saben, en este campo la justificación costo-beneficio es sumamente difícil. Entonces vamos a ver si Priscila nos logra dar alguna claridad en Sí, este terreno. Muchas gracias, listo. Priscila. A usted, doctor, muy buenos días a todos. Pues hoy, como el título lo dice, voy a hablar sobre novedades en el tratamiento de la degeneración macular relacionada. Y el día de hoy, pues como este tema es tan grande, lo vamos a dividir en el día de hoy como tipo seca, enfocados en la seca. Y como el doctor ha dicho, pues hemos tenido muchos años que normalmente, bueno, y todavía en algunas partes del mundo seguimos parecido, solamente siendo como espectadores y viendo casi que en la tipo seca la evolución natural de la enfermedad, ya que solamente vamos a llegar a tratar cuando pasa a ser de tipo húmedo. Entonces, pues con este pequeño repaso y al final hablando un poquito sobre los tratamientos, vamos a tener como un panorama de lo que está ocurriendo en la actualidad. A manera de introducción, pues sabemos que la degeneración macular relacionada a la edad está entre las principales causas de pérdida visual irreversible cuando hablamos y agrupamos a los pacientes que son mayores de 50 años. Y estamos actualmente ante una sociedad que envejece. En muchas partes del mundo, pues la pirámide se ha vuelto que hay una población mayor grande. En el año 2020 se tenía un número de aproximadamente 196 millones de pacientes con degeneración macular y se espera que en el año 2040 este número aumente hasta 288 millones. O sea, es un número que realmente hay un cambio significativo en cuanto van pasando los años y es que ha aumentado también pues la esperanza de vida. En Estados Unidos, la degeneración macular está entre las principales, en la primera causa de ceguera legal y sabemos que la podemos clasificar en dos tipos, en de tipo seca y de tipo húmeda. Y la tipo húmeda es donde estamos tratando a los pacientes con los medicamentos que ya conocemos, los antiangiogénicos, que hasta el momento tenemos el bevacizumab, aflibercept, ranibizumab y últimamente entonces el faricimab. La degeneración, cuando hablamos ya de avanzada o tardía, es cuando tenemos una forma de degeneración macular y esta pasa a ser o de tipo húmeda o que la seca avanza hacia una atrofia geográfica. O sea, cuando hablamos de avanzada, automáticamente tenemos que imaginarnos que ese paciente o tiene húmeda o ya tiene una atrofia. La terapia actual, pues como mencioné, está dirigida a tratar esta forma húmeda. Y vemos también todas las dificultades que tiene, que a pesar de que está ampliamente estudiado, tenemos los problemas como en qué momento parar la medicación, la adherencia de los pacientes al tratamiento, con todo y que tenemos esto relativamente muy accesible hoy en día. Actualmente existen múltiples ensayos, si ustedes entran a la página incluso de la academia o donde está la página donde se hacen todos los estudios y ponen ahí degeneración macular de tipo seca, aparece una lista muy grande de estudios que están como reclutando en fases muy tempranas, algunos que están completando pero todavía no tienen publicaciones, así que es un campo que está en crecimiento como lo dijo el doctor Castro. Entonces, en este campo, pues hay varias como divisiones en donde están desarrollando terapias. Entre los más conocidos y que actualmente existen están los inhibidores de la vía del complemento, también están estudiando tratamientos para la reducción de subproductos tóxicos, terapias antioxidantes, terapias génicas e incluso tratamiento con células madres. Entonces, para hablar ya un poquito de la fisiopatología, pues sabemos que en el cuerpo pues existen cambios normales durante el envejecimiento. Y aquí en esta parte, en la retina, tanto los cambios que ocurren a nivel de la retina externa, de la membrana de Bruch y el LPR, estos cambios han sido difíciles, por ejemplo, de poner una línea, decir este cambio es eh, fisiológico, o sea, un cambio esperado, o este cambio es patológico y ya estamos ante una degeneración macular.
porque podemos ver estos mismos cambios en un paciente con DMAE solamente como que con una mayor, como más florido el cuadro. Entonces vamos a tener disminución de los fotorreceptores, tanto en la densidad como en la distribución. En las células del epitelio pigmentario retiniano se van a producir más gránulos de lipofuscina, pérdidas de melanina y acúmulos también de cuerpos residuales. Se van a formar estos depósitos laminares, como vemos en la imagen, que van a estar depositados entre la membrana plasmática del EPR y la membrana basal. Y también y estos son estructuras de matriz extracelular de proteínas, y los depósitos lineares basales que van a estar entre la membrana basal del EPR y la membrana basal y la capa más interna de la membrana de Bruch. También en la coriocapilares van a ocurrir cambios involutivos, y esto es parte del proceso degenerativo normal. Cuando hablamos de factores de riesgo, como su nombre lo dice, degeneración macular relacionada a la edad, pues la edad es el factor principal, el mayor factor de riesgo. En pacientes mayores de 65 años, hasta un 10% van a tener algún grado de degeneración macular, y en pacientes mayores de 75 años, hasta un 25% van a tener un cambio por degeneración macular, ya de forma, pues, como patología como tal. Quiere decir que si vemos a 10 pacientes adultos grandes de más de 75, por lo menos 2 a 3 van a tener algún cambio de degeneración, y por eso que esta patología es importante, pues, conocerla, recordarla, actualizarnos. En cuanto a factores de riesgo no modificables, es más frecuente en el sexo femenino, cuando tenemos historia familiar de degeneración, en pacientes hipermétropes, pacientes con iris claros, y también la raza. Se ha visto que es más común en pacientes de raza más blanca comparado con los afroamericanos. En cuanto a factores de riesgo modificable, el principal o el más estudiado es el tabaquismo. Sin embargo, hay otros factores modificables como la hipertensión arterial, los pacientes con hipercolesterolemia, pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular o que tengan niveles aumentados de proteína C en el cuerpo, que están más relacionados. Y otra parte importante en esta patología y que ahora, pues, con todos los avances de investigación y demás, es la parte genética. Y es que la etiología exacta de esta enfermedad no se conoce. Sin embargo, sabemos que participan tanto factores intrínsecos como extrínsecos, y se ha visto que la predisposición genética también está entre los principales factores de riesgo cuando ya quitamos la edad, es que haya alguna predisposición. Se ha encontrado hasta un 55%, y de los estudios que se han hecho se han visto hasta 34 locus para degeneración macular en 19 cromosomas distintos. Entonces, estos estudios de genética también han podido eh, hacer posible la identificación de cuáles son las vías bioquímicas, no solamente una sola vía de la fisiopatología, sino que participan varias vías bioquímicas, tanto en el transporte de lípidos y el metabolismo, cómo se modula la matriz extracelular, la eliminación del transretinol de fotorreceptores, la angiogénesis y la cascada del complemento, que esta parte la resalto porque, pues, va a ser importante cuando hablemos de la parte del tratamiento. El sistema de complemento, para recordar un poco qué es esto, es uno de los componentes más importantes de la conocida respuesta inmunitaria innata. Y esto es lo que nos va a ayudar a que cuando entra un microorganismo en el cuerpo, esto sea reconocido y eliminado. Y esto consta de un conjunto de moléculas que van a participar en la cascada bioquímica, tanto para potenciar respuesta inflamatoria. Esta potenciación de la respuesta va a promover la fagocitosis, puede producir también parálisis de los patógenos, incluso dirigir la lisis de células, incluyendo la propia apoptosis. Los polimorfismos mayormente vistos es en el CFD, CFH, son muchos nombres raros y que probablemente se nos vayan a olvidar, pero pues para que lo tengamos conocidos, pero de los importantes, el C3, C5 y el C7, y estos nos van a dar, cuando existen, un riesgo mayor de degeneración macular relacionada a la edad. En cuanto a genes, los dos mayormente estudiados está el CFH y el ARMS2. Estos genes, en el CFH, por ejemplo, cuando existe el polimorfismo, en, el, en, el, en, el, en la mutación heterocigota, perdón, me va a aumentar el riesgo a 4.6 veces, y en homocigotos 7.4 veces. Y en el gen ARMS2, este polimorfismo me va a dar un riesgo heterocigoto de 2.7 veces y homocigoto de 8.2 veces.
Cuando están ambos genes con el polimorfismo en su forma homocigota, este número puede aumentar hasta 50 veces el riesgo. Entonces aquí pues podemos decir, bueno, si ya sabemos que quiero saber si tengo pues este cambio homocigoto y que voy a tener la mitad de posibilidades de tener DMAE, realmente a pesar de que existen pruebas genéticas disponibles, aún pues no se recomiendan, por lo menos la Academia Americana de Oftalmología no las recomienda, ya que pues no hay un protocolo a seguir, o sea, como que tengo esa respuesta y no hay nada que hacer y generalmente cuando uno pide un examen usualmente debería ser para tomar una decisión respecto a ese examen. Entonces por ahora en general no se recomienda. Ya entrando entonces a la parte de la misma patología, pues la generación macular seca va a tener un sello distintivo, que es lo que llaman pues el hallmark, que son la presencia de drusas. Estas drusas van a afectarme de forma variable los fotorreceptores que están relacionadas a ellas, causándome una disminución de agudeza visual desde grados leves a grados más avanzados, disminución de la visión de colores y también la disminución del contraste. También vamos a tener anomalías en el epitelio pigmentario retiniano, pueden ser cambios tanto hipopigmentarios como hiperpigmentarios y cambios ya atróficos. Cuando hablamos de las drusas, tenemos que saber que estas drusas las vamos a identificar como pequeñas lesiones, bueno, lesiones, porque ahora vamos a ver que también los tamaños, como lesiones amarillentas que están redondeadas en la superficie basal del EPR. Y cuando hacemos un corte histológico, vamos a ver que hay un engrosamiento anormal de la parte interna de la membrana de Bruch, que eso es lo que pues, uno puede ver parecido a un proceso de envejecimiento incluso normal. Ultraestructuralmente veremos entonces los depósitos basales, laminares y lineales. Cuando tenemos pequeñas drusas, desprendimientos del epitelio pigmentario retiniano, puede ser causante porque tenemos drusas grandes o suaves. Sin embargo, cuando tenemos un DEP grande, es cuando ocurren que estas drusas grandes coalescen y forman entonces lo que conocemos como un desprendimiento de epitelio pigmentario drusenoide, que es esta gran montaña mucho más grande que tenemos acá, y se ven cómo se han unido dos drusas grandes para formar un solo desprendimiento de tipo drusenoide. En cuanto a la clasificación en tamaño, pues estos números realmente pues, han sido para poder categorizar y hacer estudios, porque en la práctica diaria normalmente uno no está midiendo con micras, pero se clasifican en pequeñas cuando son menores a 63 micras, intermedias de 64 a 124 y ya drusas grandes cuando son mayores de 125. Cuando hay un aumento en el número, o sea que tenemos muchas drusas y el tamaño son más grandes, esto automáticamente lo tenemos que ver y pensar que este paciente tiene un mayor riesgo de progresión versus un paciente, por ejemplo, que tiene solamente un par de drusas pequeñas. El AREDS, que es el estudio como de los principales estudios de degeneración macular, hizo una clasificación en distintas categorías según los cambios clínicos que se veían en los pacientes, clasificándolo en categoría 1, 2, 3 y 4. En la categoría 1, que es el paciente que no tiene degeneración macular, podemos ver incluso hasta 5 drusas pequeñas, o sea que no siempre que vemos 2 drusas vamos a decir automáticamente que este paciente tiene DMAE, sino que puede tener solamente unos cambios por la edad. En la categoría 2 es lo que también se conoce como degeneración macular temprana. Podemos encontrar múltiples druses, pero pequeñas o algunas de tamaño intermedio, medianas, y cambios pigmentarios en la mácula. Cuando ya hablamos de una degeneración intermedia, o sea, categoría 3, ya podemos ver más drusas intermedias o por lo menos una drusa grande, y podemos también tener incluso ya cambios atróficos llamados atrofia geográfica, pero que esta atrofia geográfica no me involucre la parte central de la fobia. Y ya cuando hablamos de categoría 4, que es una degeneración avanzada, es cuando tenemos una atrofia geográfica que me afecta el centro de la mácula o como conocemos también avanzado cuando tenemos ya una neovascularización. Entonces los pacientes con estas pues categorías, ¿para qué me puede servir? ¿Para qué categorizarlo? Y es que los pacientes con estadio temprano, o sea de categoría 2, se ha visto que el riesgo de progresión a categoría 4 a 5 años es del 1,3%. O sea que uno puede ver un paciente y decir que probablemente en 5 años a lo mejor todavía no tenga una enfermedad avanzada. Los pacientes con atrofia geográfica que no involucran el centro de la mácula
el centro de la fobia, muchas druusas intermedias o una grande, ese riesgo, o sea que es una categoría 3, esos pacientes tienen un mayor riesgo. Este aumenta de 1,3 a 18% de padecer la forma severa en 5 años. Y los pacientes, pues ya sabemos que los que tienen membrana neovascular o atrofia subfoveal ya están en la categoría avanzada. Y los pacientes que tienen categoría 1, que no tienen degeneración como tal, el riesgo de progresión en ese momento pues es cero, a estar en grado avanzado en 5 años. Okay. Entonces, también podemos clasificar las drusas según los márgenes, en drusas duras, en drusas suaves, en drusas confluentes. Las drusas duras las vamos a ver bien delimitadas, como vemos en la imagen de la izquierda, pequeños bordes bien definidos, pequeñas, y en el OCT las vamos a ver hiperreflectivas. En cambio, las drusas suaves vemos que son un poco más amorfas, no tienen un borde definido, y las drusas confluentes son cuando se forman, cuando drusas, como su palabra lo dice, se unen, confluyen, y en estas vamos a ver que no hay un margen de separación claro entre ambas. Estas drusas confluentes o suaves, cuando las vemos también nos indican un mayor riesgo de progresión. Y en los estudios, que lo que mucho se utiliza es el contar el volumen de las drusas, y esto se toma como un biomarcador para valorar el riesgo de progresión. También podemos encontrar estas imágenes de pseudodrusas, que se llaman pseudodrusas reticulares, que son un aspecto más distinto. Vemos que son muchísimo más en cantidad, bien localizadas. Al hacer la tomografía vemos esta especie de espículas aquí, como un patrón espiculado, y la distribución vemos que también es mayormente se distribuye en la parte superior de la mácula. La angiografía anteriormente, antes del uso del OCT, como hoy en día, la angiografía pues era lo que antes más se usaba. Y lo que podemos encontrar es que en estadios tempranos, en etapas tempranas, podemos ver estas lesiones, estas drusas duras, como lesiones hiperfluorescentes, ya que ocurre que hay un defecto de ventana y hace que estas pues hiperflorezcan. Y en los pacientes con drusas suaves y drusas confluentes, lo que vamos a ver que en los tiempos más tardíos se acumula la tinción, viendo este patrón como un moteado. Y en la tomografía pues de coherencia óptica vamos a ver estas especies que unos pues describen como una especie de nodulitos que se ven, estas montañitas que vamos a ver en la tomografía. Y es importante ver que aquí no vemos en ningún espacio líquido, o sea que no tenemos aquí líquido supraretinal asociado para poder entonces decir que esta es una degeneración macular tipo seca o no exudativa. También vamos a encontrar anomalías en el epitelio pigmentario retiniano, tanto hiperpigmentación como hipopigmentación focal. Va a ocurrir una migración de pigmento y podemos tener tanto atrofia focal o en la forma más avanzada, pues ya una atrofia geográfica. Esta atrofia geográfica la vamos a ver como en la imagen que les presento, como unas áreas moteadas que tienen, puede ser pigmento y despigmento a la vez, como manchas. Y para que digamos atrofia geográfica, la medida que se establece es que tiene que ser más de 175 micras para decir entonces que existe una atrofia geográfica del EPR. Y si vemos aquí en la imagen, este cambio de coloración y este adelgazamiento que ocurre, lo que nos permite al final es que en la evaluación podemos ver esta especie de vasos, los vasos coroideos quedan como expuestos por esta despigmentación, o sea, visiblemente expuestos. La retina entonces va a estar adelgazada, como en esta imagen tan severa de adelgazamiento, y la coroides aumentada. En la fluorangiografía vamos a tener un defecto en ventana. En el OCT vemos que ya no hay fotorreceptores y que casi que hay ni se ve el epitelio pigmentario retiniano. Y en la autofluorescencia vamos a ver áreas bien delimitadas con una señal baja, que es la hipoautofluorescencia, como vemos en esta imagen. Realmente en el diario pues no usamos tanto la autofluorescencia, no todos los lugares pues lo tienen tan accesibles, por ejemplo, como una angiografía o un OCT. Sin embargo, en las partes donde se hacen los estudios, este es uno de los estudios que más se utilizan para hacer mediciones, sobre todo en atrofia geográfica, porque no solamente vamos a ver una atrofia grande central, sino que hay muchos patrones que se van evaluando en cuanto se hacen estudios con tratamientos, de cómo van evolucionando en el tiempo. Vemos también otras anomalías. Esta es una imagen de unas tubulaciones que se forman en la retina externa
y que a veces pudiéramos importante reconocerlas y saber que es algo distinto y que no es líquido, porque si alguien pues puede ver esta imagen y pensar que es líquido y empezar a inyectar, estas son tubulaciones que se forman por una pues daño severo de los fotorreceptores y empieza a haber una reorganización donde forman entonces estos espacios que al final son como espacios vacíos, como si fuera literalmente un tubo. Entonces es importante no confundirlo con líquido supratiniano. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay patologías que nos pudieran hacer confundirnos cuando vemos drusas o cambios en el PR, y entre esas, pues las más comunes está la choroidopatía serosa central, que a veces nos quedan cambios en la mácula muy parecidos a cuando decimos que una mácula tiene cambios pigmentarios. Sin embargo, aquí la diferencia es que usualmente estos cambios en choroidopatía serosa central vamos a tener una coroides engrosada distinto a una degeneración macular. También las distrofias es otra, está dentro del diagnóstico diferencial. Y es importante también hacer una buena historia clínica preguntándole a los fármacos a los pacientes, porque una exposición a fármacos pudiera darme también cambios eh, a nivel macular parecidos a una degeneración. Y hasta el tratamiento, pues lo que usualmente conocemos y manejamos es un tratamiento más que nada como expectante, esperando ahí que aparezca la membrana para tratar, y otras cosas como más generales o médicas, recomendaciones que están en la educación, pues explicar al paciente de qué es su enfermedad y todos los factores de riesgo y demás, y el seguimiento. Ese seguimiento muchas veces es ver, por ejemplo, el paciente que desarrolla una atrofia geográfica, es ver simplemente cómo el paciente va perdiendo visión a pesar de que lo veamos cada 3 meses o cada 6 meses, podemos ir viendo solamente cómo se deteriora, pero no es un tratamiento como activo. Podemos recomendar también cambios en estilo de vida, si es tabaquismo, pues desaconsejar el uso. Podemos hacer cambios de ejercicio, dieta rica en vegetales, y frutas. La parte de los micronutrientes, pues viene del estudio de AREDS 2, donde recomiendan una dosis diaria de nutrientes que vienen en cápsulas. Sin embargo, hay veces que lo mandamos como cuando llevamos cambios iniciales. Sin embargo, la recomendación está ya cuando tenemos una categoría 3 o una categoría 4, donde se ha visto realmente un grado de beneficio. Y también pues la autoevaluación con la rejilla de Amsler, que a veces pues suena como mejor en la teoría que en la práctica, porque puede ser a veces difícil de entender y de poner en práctica. Entonces, hasta ahora, pues lo que mencioné de tratamientos es más como expectante hasta la expectativa, aparece una membrana y ahí tratamos. Sin embargo, ahora existe una nueva era de, como de nuevos tratamientos que se están estudiando. Entonces, en cuanto a los inhibidores de la vía de complemento, por medio de este mecanismo, existen ya hoy en día dos medicamentos, que es el pegcetacoplan y el avacincaptad pegol. Estos inhibidores estos dos que mencioné ya incluso están aprobados por la FDA y ellos tuvieron resultados positivos en ensayos clínicos fase 3, pero lo que se encontró fue una reducción de la tasa de progresión. O sea, no es que tuvimos que una mejoría de visión, como vamos a ver más adelante, sino que simplemente redujeron la tasa de progresión. En los criterios de inclusión en los estudios, ya los pacientes tienen que tener un grado de atrofia geográfica. Quiere decir que no es que es un tratamiento que me va a prevenir que desarrolle atrofia geográfica, porque ya los pacientes que lo utilizaron tenían atrofia geográfica. Y también para entrar en el estudio era importante que no tuvieran historia de edema húmeda previamente. Y sabemos que muchas veces esto en los pacientes de la vida real pues pueden tener ambas formas. El pegcetacoplan bloquea el complemento C3 y fue aprobado por la FDA en febrero de 2023, o sea, el año pasado, y posteriormente, en agosto, se aprobó también por la FDA el avacincaptad pegol, que bloquea el complemento C5. Entonces, este es el medicamento, su nombre comercial es el Syfovre de la farmacéutica Apellis. Y para que tengamos como una idea del costo, cada vial de este medicamento cuesta alrededor de 2.190. Eso es lo que sale pues en la literatura, y yo probablemente creo que esto es el vial solamente, o sea, no, sin contar la apuesta, los honorarios y demás. Entonces, este medicamento actúa bloqueando el C3, y el C3 es como una vía común de las tres vías del complemento de la lectina, de la vía clásica y la vía alterna.
y donde ocurre el bloqueo es en C3, donde va a prevenir que se formen productos de C3A y C3B, que son productos pues, proinflamatorios. Entonces, los ensayos clínicos por los que se aprobó este medicamento fueron los estudios OAKS y DERBY. Se evaluaron 1.258 pacientes y se administró de forma mensual y también otros pacientes de forma bimensual. Y aquí lo que se evaluó fue la reducción en tasa de crecimiento de la lesión versus el placebo. Y lo que se encontró, como vemos en el cuadrito de acá superior a la derecha, vemos que en los pacientes que recibieron tratamiento mensual, estas son inyecciones, no mencioné, son intravítreas, los que recibieron tratamiento mensual en el OAKS tuvieron un porcentaje de reducción del 22%, y los que se pusieron una inyección bimensual, que ellos dicen every other month, de 18%, versus el estudio DERBY, que mensualmente, en los pacientes que se aplicaron el medicamento mensualmente, hubo una reducción de la tasa de progresión del 19% versus los pacientes que se pusieron cada 2 meses de 16%. Lo que vieron también fue que el efecto terapéutico incrementó a medida que iba avanzando el tratamiento. O sea que en los primeros 6 meses versus comparado con los siguientes 6 meses, hubo una mejoría en esa reducción de la tasa. Entonces esto es lo que incita como que ese tratamiento, solamente con ver esta parte del estudio que hablan de que fue mejor entre más tiempo, es lo que nos va a hablar como que cuánto tiempo se tendría que dar este tratamiento. Estos estudios que se han hecho son la mayoría a 2 años o a 18 meses, como vemos más adelante. Entonces, como que la hipótesis es que entre mayor plazo del tratamiento, mayor beneficio. En cuanto a la visión, pues no hubo una diferencia significativa en la goza visual versus el grupo placebo, ya que no produjo un aumento de la visión. En cuanto a los pacientes con atrofia geográfica no subfoveal, la reducción de la progresión fue mayor comparado a los que ya tenían una atrofia geográfica subfoveal. Obviamente, como todos los fármacos, existen efectos adversos y pues algunos de estos efectos adversos han hecho que algunos médicos pues sean un poco más recelosos a la hora de indicar estos tratamientos, porque sí se encontró que en los pacientes tratados, sobre todo en los que se fueron tratados mensualmente, tuvieron un 12% de, de nueva aparición de neovascularización versus 3% del grupo que no recibió tratamiento, que es algo significativo. Hubo más inflamación intraocular, incluso se reportan casos de neuropatía óptica isquémica, y en cuanto a endoftalmitis sí, no, pues no hubo diferencias. Y esto es en la parte cuando estaban estudiando y los ensayos de su medicamento antes de ser lanzado. Después a que fue aprobado y que se empezó a usar pues, más ampliamente, empezaron a aparecer casos ya más severos de vasculitis retinal que no estaban reportados previamente. Y estos pacientes tuvieron rangos de deterioro visual desde una afección visual leve hasta pacientes que tuvieron una pérdida visual completa y permanente de la visión. La causa como tal y la frecuencia pues es desconocida. Inicialmente causó disminución en el uso, o sea, fue como un boom de que está aprobado, se empezó a usar mucho, empezaron a aparecer los casos de vasculitis y este uso bajó. Sin embargo, como no hay otra opción que ofrecer, de nuevo esto ha vuelto como a tomar un grado como que ha vuelto a subir a como estaba parecido al inicio. Y este es un estudio de la Sociedad de Retina Americana, de todos los casos de vasculitis que ellos evaluaron, fueron 11 casos, y al final, pues ellos pues reportan que muchos de estos medicamentos, estos medicamentos al tener una vía nueva de tratamiento que antes no se está usando, asimismo tenemos una vía nueva de mecanismos de efectos adversos que realmente no se conoce ni cómo ocurre, así que aparte de estudiar el mismo medicamento como tal, pues están estudiando también los efectos adversos y cómo ocurren estos cambios. Otra parte importante cuando vemos estos estudios es la adherencia al tratamiento. Si ya teniendo los pacientes, por ejemplo, cuando lo comparamos con degeneración húmeda, que puede ser difícil la adherencia al tratamiento, y muchos de estos pacientes sí sienten un cambio, o sea, están con una exudación activa, se inyectan, mejoran, y con todo y que sienten una mejoría, muchos pacientes, algunos tienden a abandonar el tratamiento por la falta de adherencia. En este estudio OAKS se vio que fue
la proporción de pacientes que abandonó el estudio fue mayor que lo que normalmente es esperado en la mayoría de los estudios controlados, ya que estos estudios son como un ambiente ideal, los pacientes tienen algún tipo de beneficio, de facilidades, y se vio que 31% de los que recibían dosis mensual abandonó antes de finalizar el estudio, 21% de la dosis bimensual y 25% del placebo. Entonces esto nos lleva a pensar en qué tanta adherencia podemos obtener en la vida real, ya que pues el paciente tendría que inyectarse, aunque sean cada 2 meses, son 6 veces al año. Estos estudios están a 2 años y no han hablado todavía de cuándo se pararían las inyecciones. Y son pacientes que no van a sentir un cambio porque esto no mejora la visión, sino que retarda la progresión. Entonces, esto hay que como extrapolarlo a la vida real, a cómo podría ser cuando lo empecemos a utilizar pues nosotros de este lado del mundo. Otro medicamento que inhibe el complemento C5 es el que ya también está aprobado por la FDA, pero posteriormente fue en agosto, es el Avancicaptad Pegol, que su nombre comercial es el Icervi. Se hicieron 2 ensayos clínicos nombrados GATHER 1 y 2. En el GATHER 1 se colocaron inyecciones intravítreas de 2 o de 4 miligramos mensuales por 18 meses versus el placebo y se encontró una reducción hasta el 25% de progresión. Y en el GATHER 2 se colocaron inyecciones de 2 miligramos versus placebo y posteriormente este grupo de pacientes se dividió en algunos, se le colocaron dosis mensuales y a otros dosis bimensuales y encontraron un 17.7% de progresión. El costo de este medicamento es de 2.100, que lo que sale en la literatura, dólares por cada vial que se coloca, solamente el medicamento. Y efectos adversos, pues también vemos que apareció la formación de neovascularización coroidea versus el placebo, dolor, hemorragia subconjuntival. En estos no se reportaron neuropatía isquémica óptica y hasta el momento no encontré estudios que hablaran también de casos de vasculitis comparado con el penseptacoplan. Otra de las terapias, ya para pues, finalizar como hablar de lo que existe, porque si vamos a ver estudios, pues existen varios, pero que ya incluso esta terapia está en uso, que es la fotobiomodulación, y esto en lo que se enfoca es que existe un daño mitocondrial asociado a la generación macular relacionada a la edad, y esta eh, biomodulación, lo que va a hacer es una modulación como tal de la actividad de la mitocondria, haciendo que se reduzca el estrés oxidativo, modulando la inflamación, y esto lo va a hacer por medio de longitudes de ondas específicas. Entonces, esto no solamente es como algo nuevo en oftalmología, porque ya se usa en otros campos, en manejo del dolor, en inflamación, en acné, en trastornos neurológicos y también incluso en procedimientos, en trastornos dentales, como inflamaciones dentales. Entonces, este es el equipo, cómo se ve, pues el que tiene como estudios y que está distribuido ya en algunos sitios y que lo utilizan es el Valida. Y esta terapia pues realmente suena bastante sencilla, a diferencia de las inyecciones, pues es algo no invasivo, relativamente rápido, funciona, o sea, coloca al paciente, debe ser con un personal que tiene un grado de experiencia para guiar el tratamiento y se hacen 9 sesiones por ojo dentro de 3 a 4 semanas. Cada sesión de cada ojo dura alrededor de 5 minutos y se recomiendan por lo menos la primera vez de 2 a 3 ciclos por año. El estudio que avala pues esta, esta forma de tratamiento es el LightSight 3, que fue un estudio aleatorizado controlado donde se evaluó tanto la seguridad y también se evaluó la efectividad. Se realizó tratamiento que tiene el equipo con distintas longitudes de onda, 590, 660 y 850 nanómetros versus el placebo. Se realizaron 9 sesiones entre 3 a 5 semanas cada 4 meses por 2 años, pero este estudio, la data que se tiene ya pues como publicada es hasta los 13 meses. Se trataron 100 pacientes con un total de 148 ojos con degeneración macular relacionada a la edad tipo seca, que tenía agudeza visual entre 20/30 y 20/100. Y en cuanto a los resultados, pues se obtuvo una ganancia de 5.4 letras versus 3 letras versus el placebo. Y realmente, pues, y esto fue estadísticamente significativo en cuanto a la diferencia, pero pues, los comentarios, pues es que esto 2.4 letras pudiera no ser significativo.
Sin embargo, pues esto lo que, como la diferencia entre las terapias, que ya es cuando hay atrofia, estos pacientes están como recibiendo un tipo de tratamiento de forma un poco más temprana y están incluso evaluando la ganancia y no solamente la no progresión. Y también se encontró que hubo una menor cantidad en el grupo presentó progresión en atrofia geográfica, pero esta parte fue muy pequeña, por lo que no pueden hacer como un comentario eh, al respecto y tendrían que hacer un estudio más grande. Entonces, ese fue el estudio como tal. Sin embargo, hay estudios de revisiones sistemáticas con metaanálisis donde evalúan todos los reportes que han tenido de la terapia por fotobiomodulación. Y aquí, pues, al final dicen que los resultados todavía no son estadísticamente significativos en cuanto a la cantidad visual y que se necesitan pues más estudios para poder garantizar y medir y hacer una conclusión definitiva para estos pacientes. Entonces, como les venía diciendo, existen estos tres tratamientos como tal que ya están en uso. Sin embargo, si buscamos, esta es una pequeña tablita que resume algunos de los estudios como más relevantes que están hoy en día como en el tapete, como se dice, y algunos son de atrofia geográfica. Tenemos también nuevas opciones de generación. En atrofia geográfica, incluso hay medicamentos inhibidores de la vía del complemento de tipo oral, que eso pues podría ser algo más sencillo de realizar y podría prometer una mejor adherencia. Y también tenemos la parte de la terapia con células madres, que esos, la mayoría de los estudios aún están en reclutamiento. Y pues en cuanto a las conclusiones, ya para finalizar, pues los avances tecnológicos en el campo de investigación de los fármacos han traído un grado como, por decirlo así, una esperanza para los pacientes que antes le decíamos que simplemente no hay nada para la parte seca, sino solamente cuando se le formara una membrana. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer y pues se necesitarán estudios con muestras mayores de la vida real y como pues el doctor mencionó también valorar la costo efectividad de estos medicamentos que no son nada baratos. Y eso es lo que le traía para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Muy buena revisión y hay que estarla haciendo con alguna regularidad porque pues, los cambios que hay en este campo son tremendos, casi que mensuales, pues tiene que estar uno al tanto. Entonces, hacer estos sumarios periódicamente nos ayudan a ponernos al día. Se dan cuenta y sobre todo para los residentes que están aquí, que cada vez más en casi todas las patologías la genética está jugando un valor importante. Es cierto que la academia tiene esa recomendación de que no se justifica hacer estudios genéticos en degeneración macular. Es una recomendación que ya está viejita, o sea, llevan muchos años de haberla hecho. No la han confirmado. Y si uno lee artículos más recientes, pues hay mucha gente, y yo creo que eventualmente eso va a llevar a que la academia la cambie, porque hay mucha gente que está pensando que ya estamos en el momento en que sí se debe hacer diagnóstico genético, específicamente en degeneración macular, pero pues hay una gran cantidad de otras enfermedades. Pero esto se ha vuelto muy complejo, muy difícil de resolver cuáles son el perfil que se debe estudiar y cómo interpretar los resultados. Entonces, sí se requiere de alguien especializado en este momento, tanto para las hereditarias como para muchas otras enfermedades, pues que no llamamos hereditarias, pero pues que en realidad también son hereditarias, porque uno carga el gene que lo predispone a la enfermedad, y esta es una que podría llamarse enfermedad hereditaria. Quienes tienen el gene les va a dar, o la probabilidad de que les dé es más alta, como en el caso del cáncer de mama, y quienes no lo tienen, pues la probabilidad de que le dé es mucho más baja. Entonces, les hago un llamado para que se interesen a ver si hay alguien
que se interese en ser oftalmólogo, genetista, buscarle dónde se vaya a entrenar, venga y monte una clínica de oftalmología genética y no salga pues a la lucha de pelearse los pterigios y las cataratas con todo el mundo, sino que monte algo novedoso, distinto. Todos los que han tomado caminos de montar servicios nuevos les está yendo muy bien. Salud pública es otro campo, está habiendo mucha gente interesada. Recientemente me contactaron de un grupo que precisamente estudia todos estos problemas prevalentes desde el punto de vista de la salud pública. ¿Cuánta gente está afectada? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo hacer detección más temprana? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cómo pagar los tratamientos si se justifican? ¿O cómo no hacerlos si no se justifican? Y ese es un campo en donde se necesita también en oftalmología, pues el doctor Omar Salamanca es de los pocos que ha visto esa oportunidad y está muy dedicado con Orbis y hace una labor muy importante, pero yo pienso que ahí necesitamos también gente que se especialice. Ya en cuanto a los detalles de esta enfermedad, pues sí sabemos que son básicamente tres formas lo que vemos en la clínica, ¿no? Las drusas, que pueden ser duras, blandas, confluentes. La atrofia geográfica, que es a donde está aplicando pues las nuevas terapias y que es una enfermedad que parece muy inocente, pero progresa bastante rápido y las pérdidas visuales son severas. Y la forma menos leve que poco se menciona, que son simplemente las alteraciones pigmentarias. Cuando hay alteraciones pigmentarias en la mácula, eh, pues eso es de mucho más lenta progresión y de mucho mejor pronóstico y por eso probablemente merece poca mención. Hay un tema que probablemente la mezcla de genética y salud pública lo podría contestar de preguntas que le hacen a uno con mucha frecuencia en el consultorio. Y son los familiares que están llegando a los 60 con papás o mamás que tienen degeneración macular. ¿No debería tomar yo también la droguita Reds para ayudarme? Pues sí, lo único que uno puede decir es no está aprobado, no se ha hecho ningún estudio, pero tiene sentido, sobre todo si la gente se hace, eh, el, tiene la predisposición genética, pues tiene cierto sentido decir sí, podría tomar y de pronto eso hace que le dé, porque fíjense que en retina todo el énfasis que hacemos en detección temprana, tratamiento temprano, y aquí tenemos un ejemplo en donde uno podría decir, bueno, si usted tiene un alto chance por su configuración genética de que le vaya a dar esto, pues debería tomar, sí, debería comenzar a tomar, porque le reduce la severidad de la enfermedad. El otro comentario que tengo es sobre el Amsler. Aquí veo que hay algunos retinólogos que ya tienen cancha y quería saber si alguna ha tenido la experiencia de que con el uso del Amsler detecte la recaída de un caso de membrana vascular o el empeoramiento. Usando el Amsler, enseñarle al paciente a usar el Amsler y que el paciente venga con el Amsler en la mano, la pinturita, lo clásico, pues diciendo, mire, vi esto, pinté esto, y gracias al Amsler aquí estoy pues detectando mi recurrencia o mi recaída. Quisiera saber si alguien ha tenido la experiencia, porque yo lo usé muchos años y nunca me sirvió. No me pareció que servía. Y hoy en día lo que le digo al paciente es, hágase un test, tápese un ojo y hágase un test, invéntese un test en su casa. Mirar un cuadro es lo que digo más comúnmente, mire un cuadro a la misma hora, a la misma iluminación, véale las cuatro esquinas, los cuatro lados, el contenido del cuadro, las caras, los detalles,
y si nota algún cambio viene. Y eso a mí me ha funcionado mejor que el Amsler, que nunca en la vida, y no he visto ningún estudio de práctica de Amsler. El Amsler tiene como mucho sentido, mucha lógica, y todo el mundo lo hace, todo el mundo en todas partes del mundo lo hace y lo entregan, pero no conozco, y si alguien lo conoce, por favor dígalo, ningún estudio en donde hayan dicho, bueno, de tal porcentaje de pacientes que se van con un Amsler, tal porcentaje vienen, detectan, gracias al Amsler, detectan la patología. Hago silencio un momentico a ver si alguien opina. Bueno, No, Doc, realmente no, pero porque precisamente no los manda, pues yo no, yo creo que Silvi tampoco, no los mandamos con el Amsler para la casa, sino con la misma indicación del cuadro, que fue lo que le o sea que me aprendimos. han creído a mí, Y sí, eso no está bien, deberían dudar. Ok, bueno, en cuanto al Pexectacoplan y el Avastin Captad, pues dan la impresión de que fueran a seguir el camino del Brolu, ¿no? Porque eh, uno le dice a un paciente, y yo tuve esa experiencia con Brolu, pues con los pacientes que ya no estaban funcionando con el Lucentis o con el Ailía, bueno, ahí está nueva droga. Pero esta droga tiene un muy bajo chance de una vasculitis que lo puede llevar a la pérdida total de la visión o a pérdida severa de la visión. Eh, le hacemos, no encontré ni un paciente que dijera, ¿sí? Ni un paciente que dijera, estoy dispuesto a tomarme un bajo riesgo, muy bajo riesgo de pérdida severa de visión, cosa que no se ha documentado con ninguna de las otras, ¿no? Entonces, yo pienso que con eso que está ocurriendo, si uno es honesto con los pacientes, y en el caso de las secas, pues el beneficio es todavía más discreto. Es un beneficio pues que tiene cierto parecido con el beneficio del AREDS, ¿no? Es una ligera disminución en la curva de deterioro vista a largo plazo y decir uno, le vamos a meter 2.000 con todas las inyecciones y todo eso, se sube como a $3.000 mensuales, inyecciones mensuales, a ese discreto beneficio y con un riesgo de perder visión, yo la veo muy de para arriba la veo. Ah, dudo mucho que entren aquí. Con la experiencia que hemos tenido con el faricimab, de todas las dificultades que ha habido para que entre, y esa sí es una droga muy buena y muy superior, dudo mucho que lleguemos a tener estas nuevas drogas. Y finalmente del famoso Valeda, pues desde hace rato nos lo están mostrando en los congresos y yo siempre digo, pues muéstreme la evidencia, ¿no? ¿Dónde están? Y muy bueno la revisión que hizo Priscila, que no está la evidencia, ¿no? No es una evidencia sólida. Y uno dice, no, pues es un tratamiento mucho más benigno, pero usted hágale cuentas a comprar el aparato, a todas las sesiones, a todo el seguimiento, y eso no sale tan bajo costo como parece, ¿no? Y, y es un tratamiento que parece como medio mágico, ¿cierto? Uno, uno lo oye y ve el aparato y ve el cuento y dice, no, esto es como hocus pocus, esto parece, le hacemos un pase de luz y se va a arreglar. De eso tan bueno es como difícil que sea, pero hay que tener la mente abierta y si realmente aparecen los estudios, se hacen los estudios bien hechos. El lío de todo esto, pues ustedes saben que la plática es la que enreda, ¿no? Entonces esa compañía no ha tenido eh, el músculo financiero para montar un estudio multicéntrico con grandes números y probar o no probar. Ustedes saben que eso es una decisión de alto riesgo, eso no lo puede hacer sino la gran farma. Montar estudios que cuesten 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares a riesgo de que de pronto no pegue, ¿sí? ¿Quién
tiene los recursos para arriesgar esa plata, ¿sí? Es muy difícil. Y luego todo lo que sigue después de haberse gastado esa plata, ¿no? Todas las conferencias que hay que darles a los médicos, todos los almuerzos, todas las comidas, todas las invitaciones, todas las vainas, para que los médicos se eduquen y comiencen a usar la droga como el laboratorio quiere que se use, pues con la frecuencia que quiere o con la frecuencia que diseñó en el estudio. Entonces, es, es un tema que necesariamente pasa por lo económico, es la platica es la que termina definiendo y la historia de Lucentis, sobre todo de Lucentis, pero también de Ailía, pues fue una historia de un éxito económico tremendo. O sea, el invento de poner inyecciones mensuales le gustó a todo el mundo, le gustó a los fabricantes, le gustó a los oftalmólogos, y eso movió pues una gran cantidad de dinero en el área de oftalmología, de retina y entonces, claro, ese ha sido el baile de los millones y del éxito. Y usted ve lo que presentó Priscila, pues todo el mundo quiere repetir ese baile. Todos son con inyecciones. A muy poquita gente se le está ocurriendo, pongamos un implante, pongamos una subcontival, demos una droga tomada, hagamos algo no tan complicado como estar chuzando ojos todos los meses, ¿no? Pero como ese resultó ser un modelo económico Bueno, eh, muy bueno, pues toda la gran farma de todas las áreas quieren repetir eso. Entonces, debemos estar alertas y conocer que la parte económica es un, digamos, orientador muy fundamental en todas estas soluciones. Y uno tiene que estar atento a saber qué tanto está pesando el interés económico de un laboratorio y no entrar pues como en complicidad de meter al sistema o al paciente en gastar unas cantidades enormes de dinero con unos beneficios pues muy pequeños o muy cuestionables. Si hay preguntas para Priscila, comentarios, opiniones. Buenos días. Yo quería preguntar si de pronto leíste algo como con relación al, pues, a la red que hablan de esta suplementación como de vitaminas y eso. Ahora que pues se habla mucho también como de la microbiota intestinal y como esto pues digamos influye en muchas enfermedades, sobre todo el sistema nervioso central. No sé si hayas visto que hay algo relacionado como con degeneración macular y microbiota o cosas así. sí, mira que cuando haces como haciendo la búsqueda como tal, como nuevos tratamientos, pues no está como entre las listas de cosas, de casi como que no se mencionara el tema de Arets, como que hubiera quedado en otro. A lo mejor si uno lo buscara de forma como específica, con palabras claves específicas, podría ser que sí exista alguna relación, pero pues buscando pues, con las palabras de búsqueda que usé para esta parte de la charla, pues sí no vi, doctora, pero toca revisar, le comento. Ok, sí, porque es que pues ahí yo he estado como revisando cosas con relación a la microbiota y están empezando a hablar también que a nivel ocular hay cosas que afectan y es interesante de pronto que miremos, revisemos como qué más hay ahí porque pues influye mucho como el tema de alimentación, de cómo los procesados y esto pues está cambiando también y aumentando las enfermedades que pues tú hablabas al principio que la esperanza de vida pues ha aumentado, pero también han cambiado muchas cosas de cómo vivimos. Entonces yo creo que sería interesante mirar eso. Sí, muy buena revisión. No la queda debiendo, Silvana, que usted haga si ha estado estudiando el tema, que nos haga un sumario y nos cuente. Es un tema muy difícil, ¿no? Porque pues son muchas variables. Cuando ya se habla de comida y microbiota y químicos, la cantidad de variables es tremenda.
Entonces, aislar las variables y ver qué efecto tiene, pues se vuelve muy difícil. Es un tema que está muy predispuesto a que el lenguaje pseudocientífico pegue ahí. Entonces, ahí hay que cuidarse de eso y ver si realmente los trabajos que hay eh, tienen buena evidencia. Porque es muy fácil hablar un lenguaje de ciencia en donde yo lo he oído mucho, eh, en donde tiene lógica. Y uno dice, como en el caso de la luz mágica, uno puede meterle y decir, esto tiene sentido, tiene lógica, entonces comencemos a hacerlo. Porque los químicos que hacen aquí bloquean la membrana acá y hacen esta otra cosa acá. Entonces usted no coma esto, movilice estas bacterias. Entonces su metabolismo y el microambiente. Entonces, una cantidad de palabrerío científico, pero en últimas, bueno, ¿cómo probaron que todo eso que está diciendo que tiene sentido, de verdad sí sirve? ¿Sí? Entonces hay que cuidarse de eso. Pero no lo queda viendo, Silvana, Bueno, bueno. para que nos ilustre. ¿Alguna otra cosa? Bueno, muchas Doc, ¿y gracias. usted usa vitaminas? ¿Alguna vitamina? Pues no usted tomarlas, sino usted las formula. Sí, en degeneración seca, AREDS, sí. Y sí, yo tomo también, yo creo. Pues no le puedo decir que muy disciplinadamente cada que me acuerdo, pero no fórmula AREDS, sino esas fórmulas que sacan para viejitos. Se supone que uno Algo hacen. que tiene que tomar algún suplemento, pues, de los distintos minerales y vitaminas. Entonces, pero pues es difícil cuando uno no siente nada y está bien, ponerse a tomar una pepa simplemente porque le han dicho que tiene sentido. Nadie ha demostrado, por ejemplo, que esas combinaciones, ¿cómo es que se llama? La tomo, vea, yo que critico a los pacientes que no son capaces de decir, la tomo casi que regularmente y no me acuerdo en este momento. Combinaciones de multivitaminas, pues hechas para adultos, para adulto mayor. Eh, No sirven para la memoria, parece. vaya, no son buenas para la memoria. Ahí se me fue. Bueno, muchas gracias. Bueno, Doc, Chao. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Priscila. Bye. Gracias, doctor. Gracias, Priscila. Gracias, feliz Hasta día. luego, gracias.